Entonces, el agua, como ven, representa en nuestro cuerpo entre el 50 al 75% de nuestro peso corporal total. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que si yo quiero saber cuánta agua tengo en mi cuerpo, primero tengo que pesarlo, ¿no? Saber cuánto peso, y a ese peso le vamos a poner el 50-75% de nuestro peso, y según eso vamos a calcular cuánto de agua. ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, ya miren, ahí le he puesto a un adulto promedio 62%, ¿no? Ya eso significa, pongámosle que una persona adulta que pese, pongámosle 100 kilos, para hacerlo facilito, de los 100 kilos que él pesa, 62 kilos es agua. Sí. ¿Ya? Eso entonces significa que tiene 62 litros de agua en su cuerpo. ¿Ya? Entonces, así podemos saber cuánto de agua tenemos, ¿ya? En base al peso. Ahora, lo que hay que entender también es que ya hay que entender que conforme nosotros vamos aumentando en años, ya nuestra cantidad de agua también va reduciendo, ¿ya? Bien, eso significa que cuando nacemos, al momento de nacer, tenemos 75% de nuestro peso ya en agua, ¿ya? Y vean, en adultos está alrededor de 62, y una persona de la tercera edad va a estar cerca de los 50, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? No sabemos realmente hasta ahorita, ¿ya? Pero sabemos que pasa eso conforme van pasando los años. O sea, cada vez tenemos menos agua en el cuerpo, como ven, en porcentaje, ¿ya? Y eso incluso hasta se ve, pues, ¿no? Han visto un niño cuando es pequeñito, es gelatinoso, ¿no? Porque tiene harta agua, ¿ya? Y cuanto más viejitos, más estamos secos, ¿no? ¿Ya? Pero eso es lo que ocurre. Bien, entonces, eso sería lo que sería la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, el agua en el cuerpo, ¿ya? Va a servir principalmente de medio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que es donde se disuelven todas las demás sustancias. Es su principal función, en realidad, servir de medio, que eso genera un ambiente para nuestras células. Si quieren, podemos decir que nuestras células son acuáticas, ¿ya? Nuestras células. Entonces, dentro de nuestro cuerpo hemos creado un ambiente acuático para nuestras células, ¿ya? Ahora, además de eso, participa en algunas reacciones químicas, ¿ya? Y les digo algunas porque son muy pocas, ya las reacciones químicas donde participa el agua. Ya más que todo es un medio, ¿no? Donde todo lo demás se sustenta. Bien. Ahora, desde el punto de vista químico, eso se ven a acordar un poquitito ustedes, ya, el agua está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de agua, por eso se escribe H2O, ¿ya? Ahora, sin embargo, aquí le está haciendo mostrar no solamente eso, sino la forma de la molécula. Le dice, forma dos moléculas de hidrógeno formando, miren, dice un ángulo con el oxígeno, ya, de 104,5 grados, ¿ya? Bien, ¿a qué refiere eso? Ya, pongámosle que yo pongo el oxígeno
así. Ese va a ser nuestro oxígeno, un círculo, ¿ya? Y nuestro hidrógeno lo vamos a dibujar con un cuadradito. Y a partir de ahora, ya nuestro hidrógeno va a ser cuadradito, ¿ya? Bien, entre este hidrógeno y el oxígeno se forma un enlace, que es un enlace covalente, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero al enlazarse entre ellos, acá, forman ese ángulo que dice el 104,5 grados. Es un ángulo abierto, como ven. Por lo tanto, desde el punto de vista estructural, la molécula tiene forma triangular. Claro que en química van a ver que te dicen que es tetraedro, y eso es porque el oxígeno no se queda quieto, se mueve de un lado a otro y eso le da la estructura de un tetraedro. Pero en un plano sería triangular, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista estructural, entonces es triangular. Sin embargo, eléctricamente, esta molécula ya expresa una carga eléctrica negativa hacia el lado del oxígeno y una carga eléctrica positiva a un punto equidistante de los dos hidrógenos, ya que es, podemos ir más o menos acá, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista eléctrico, la molécula es bipolar. Eso significa que tiene un extremo negativo y un extremo positivo. Ya está lo interesante esta molécula. Tiene la forma de un triángulo, pero estructuralmente no, pero eléctricamente tiene forma de una barra, con un extremo negativo y un extremo positivo. Y eso es lo que le da las propiedades que tiene esta molécula y que la hace única, ya que al tener estas características puede hacer todo lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a la molécula. No vamos a profundizar más porque ya hablar más de eso ya es química. Y aquí no estamos en química, estamos en bioquímica. Bien. Vamos a hablar de los enlaces de hidrógeno. ¿Qué son los enlaces de hidrógeno? ¿Ya? Tengan en cuenta que las moléculas de agua, como les dibujé hace ratito, les decía que internamente hacían enlaces covalentes, pero eso es entre el oxígeno y sus dos hidrógenos, ¿ya? Ahora, las moléculas del agua, ya por separado, las moléculas se atraen entre ellas, ¿ya? Y no sé si han alguna vez jugado con esos imanes en forma de bolita, ya en la feria a la cita suelen vender, bueno, no sé si habrá este año, ya, pero bueno, a ver, les voy a mostrar para que recuerden tal vez, ya, a ver, esas bolitas, ahí está, esos, ¿no? Entonces, han ido de repente a agarrar dos, tres bolitas, ya han visto que se atraen, se mantienen pegadas, pero se mueven alrededor de ellas, ¿no? A ver, acá veremos este video, a ver, porque es la mejor forma de entender cómo es lo que estamos viendo ahorita, el enlace de hidrógeno, ¿ya? Entonces, las bolitas, así como esta, ¿ya? Bien, entonces, como ven, las bolitas de imán se pueden separar, ¿no? Y se pueden mantener pegadas al mismo tiempo, ¿ya? Y eso es lo que hace el agua. Si ustedes agarran esas bolas, como pueden ver, les puedo dar la forma que me dé la gana. Los puedo soltar, volver a unir, enlazar, ¿ya? Y si las puedo hacer rotar unas alrededor de otras, como eso. Y lo que están viendo ahorita es justamente lo que pasa en el agua. Miren, las va a mover de una forma, pero aún así se mantienen unidas, ¿no? Ahora, en el agua
hay una atracción parecida a lo que están viendo con esas bolitas de imanes. Ya, esa atracción es el enlace de hidrógeno. Ya, vamos a dibujarla acá. Ya, entonces olviden que la bolita es el oxígeno y los cuadraditos serían los hidrógenos. Ya, entonces vamos a hacer así la molécula más pequeñita que nuestro anterior dibujo. Entonces, pongámosle que esa es una molécula de agua. La vamos a unir con sus enlaces de hidrógeno. Perdón, con sus enlaces covalentes. Y entonces sería una molécula de agua. ¿Ya? Pero voy a dibujar otra molécula de agua por acá. Pongámosle por acá. Ahí. ¿Ya? Entonces tengo otra molécula de agua en este punto. Así. Bueno, no son perfectas mis moléculas de agua, pero son moléculas de agua. Ahí está. Ya, entonces tengo ahí dos moléculas de agua. Ya, ahora, sucede que el oxígeno puede atraer, como imán, como hemos hablado, a dos moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Aparte de las dos que ya tiene enlazadas. Entonces, esta molécula de agua me va a atraer a esta otra de esa manera. O sea, el oxígeno se va a atraer al hidrógeno. ¿Ya? Si yo tuviese otra molécula de agua, vámonos, aquí la dibujaremos, pero la vamos a dibujar de otro ángulo. Así, acá. Vamos a dibujarlo así. Ahí. Entonces, esta sería otra molécula de agua. ¿Ya? Ahora, esta molécula de agua se va a traer a este agua de acá a través también de lo mismo. Este hidrógeno de acá se va a traer a este oxígeno. ¿Ya? Entonces, como ven, esa molécula de agua, la que tenemos acá abajo, esta de acá, como ven, está atrayendo a las otras dos moléculas de agua. Las atrae a través de ese enlace de hidrógeno que se llama, que es como una atracción magnética más o menos. ¿Ya? Y el oxígeno atrae los hidrógenos. ¿Ya? Pero el hidrógeno solamente se puede atraer con un oxígeno. Eso significa que estos hidrógenos de acá no se pueden enlazar a ninguna otra molécula, ¿ya? Porque ya están enlazadas con este oxígeno. Pero este oxígeno, como ven, puede a dos. Ya no puede a más. Significa que aquí tengo campo, este oxígeno tendría aquí campo para uno y para otro. Este oxígeno tendría campo aquí para uno y para otro, así, ¿no? Y entonces las moléculas de agua se van a ir atrayendo así, de esa manera. Y como les decía, imagínense como si cada uno, esta es una de esas bolitas que les dibujaba, que les mostraba, perdón, de imán. Entonces se están atrayendo así, ya se están pegando de esa manera, ¿ya? Ahora, igual como las bolas de imán se pueden mover, ¿ya? Eso significa que esta molécula de agua que tengo acá, esta, ya, se va a poder mover a otro punto. Ya. Entonces, de estar ahí, pudiese girar y colocarse acá, ya que como aquí hay un oxígeno, este oxígeno se pudiese atraer con este hidrógeno, así, ¿no? Entonces se movería ahí, este enlace que hemos dibujado con amarillo se rompería y se cambiaría de posición, y de estar de esa posición estaría ahora por acá, y de ahí pudiese girar por acá y así sucesivamente. Eso es lo que hace que el agua se comporte como un líquido. Ya, ustedes imagínense que tuviesen cientos de bolas de algo, ¿no ven? Y si ustedes las ponen, ustedes saben que las bolitas van a empezar a chorrear, ¿no ven? Van a rodar unas de otras y se dan cuenta, eso es un fluido, es un líquido. Las moléculas de agua están comportándose así, pero se mantienen unidas
gracias a estos enlaces. Por eso hacía esa comparación con las bolitas de imán, para que se den cuenta más o menos cómo es. Ya se pueden separar y pueden girar, pero al mismo tiempo están pegadas. ¿Ya? Ahora, eso va a ocurrir solamente entre los 0 y los 100 grados centígrados. Solamente entre esas temperaturas, 0 grados a 100 grados centígrados. Ya, justamente la temperatura hace que estos enlaces varíen su estabilidad. A mayor temperatura se vuelven más inestables, menor temperatura, menos estables. ¿Ya? Ahora, sucede que si la temperatura va subiendo, ¿ya? Estos enlaces que hemos hablado se van a volver cada vez más blandos, o sea, más fácil de romperse, ¿ya? Y por encima de los 100 ya no pueden existir. O sea, en otras palabras, por encima de los 100 grados centígrados, estos enlaces que hemos dibujado con amarillo desaparecen. ¿Ya? Eso significa que las moléculas de agua se quedan sueltas. Y como las moléculas de agua están formadas por dos gases, el oxígeno y el hidrógeno, entonces, pues se van. ¿No? Se van. Ya como un gas. Por eso la temperatura, el agua, por encima de los 100 grados centígrados está en forma de gas. Ya porque están sueltas, ya no se atraen. Ya, ahora entre 0 y 100, están viendo, va a haber ese enlace, ¿no? Y van a estar así, ¿ya? Permitiendo que se puedan mover. Ya, cuanto más cerca de 100, no se olvide, el enlace se vuelve más blando. Y las moléculas de agua se pueden ir soltando, las que están en la superficie, y se pueden ir yendo. A eso le llamamos evaporación. ¿Ya? Las moléculas del agua que están en la superficie se pueden soltar y quedar sueltas, hirviéndose como gas. ¿Ya? Bueno, pero si nos acercamos al 0, se van a ir volviendo cada vez más duras y por lo tanto más difíciles de soltar. Y cuando alcanzamos los 0 hacia abajo, estos enlaces se vuelven tan rígidos que ya no se sueltan. ¿Ya? Pero no solamente eso, sino que se ordenan. Entonces, esta agua, por ejemplo, que yo aquí la tengo dibujada, echada, ya no estaría así echada, sino estaría en su posición normal. ¿Ya? Lo cual haría que se empiecen a formar cristales. ¿Ya? Y como el enlace es tan duro, ya no se suelta. Es como si agarrase yo esas bolas que les he hecho de imán y las empiece a soldar una por una. Entonces ya no girarían, se quedarían rígidas en su posición. Y entonces ahí estamos hablando del agua como sólido, el hielo, que son las moléculas que sus enlaces están tan duros que no pueden ya rotar y por lo tanto mantienen una forma, ya se mantienen quietos en su posición, ¿ya? Entonces están viendo que lo que permite que el agua tenga sus propiedades y cambie de estado es el enlace de hidrógeno, ¿ya? Y están viendo que eso varía según la temperatura. Bien, ya, eso entonces son los enlaces de hidrógeno. Bien, ¿alguna pregunta acá? Bueno, lo siguiente que tenemos que ver es el agua como solvente. Bueno, sucede que el agua, además de lo que ya hemos hablado, tiene la propiedad de ser el mejor solvente que existe, ¿ya? El agua puede disolver casi cualquier sustancia de la naturaleza y es el único, ¿ya?, que puede hacer eso, ya el único compuesto. Hay compuestos que disuelven diferentes cosas, pero es bien limitado. En cambio, el agua puede disolver casi cualquier cosa. Solamente hay unas cuantas cositas que ahorita vamos a ver que no se disuelven en agua. Y eso también es lo que le da la propiedad de que facilite que nuestro cuerpo sirva de medio, ya que como puede disolver casi cualquier cosa, entonces todo lo que nuestro cuerpo necesita se puede disolver en agua y eso haría que las sustancias se puedan mover libremente dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer el agua como solvente, ¿ya?
Bien, entonces, como puede disolver casi cualquier sustancia de la naturaleza, entonces podemos clasificar a las sustancias de la naturaleza según cómo se disuelven en agua. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo se va a disolver en agua las sustancias? ¿Ya? En 4 grupos. ¿Ya? El primero sean compuestos ionizables, luego polares, apolares y anfipáticos. ¿Ya? Vamos a ver cada uno y cómo el agua hace para disolver a esas sustancias. Y empezaremos con los compuestos ionizables. Los ionizables. ¿Ya? Bien, los compuestos ionizables son compuestos, como ven, que al disolverse en agua, ya liberarían iones. ¿Ya? ¿Qué son los iones? Son moléculas de forma elemental que expresan carga eléctrica. ¿Ya? El agua no deja que se vuelvan a unir y así los disuelve. ¿Ya? Ahí estarían las sales y los ácidos. Y ahí el mejor ejemplo es el cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, el cloruro de sodio, que ustedes se acuerdan, era NaCl. Hasta ahorita no puedo mejorar mi letra con el ratón. Bien, sucede que eso es el cloruro de sodio, que es la sal común, si se acuerdan. Si yo lo pongo en el agua, el cloruro de sodio se va a disociar. ¿Qué significa eso? Que se va a separar en sus dos componentes. El sodio, ¿ya? Que cuando se separa así, adquiere carga eléctrica positiva, ¿ya? Más el cloro, que el cloro cuando se separa tiene carga eléctrica negativa, ¿ya? Sí, ¿ya? Entonces, eso sería el cloruro de sodio. ¿Ya? Ahora, el sodio, aquí como está expresando carga eléctrica positiva, eso significa que tiene electrones de sobra. El cloro tiene espacios donde falta electrones, ¿ya? De ahí la parte eléctrica, ¿ya? Sin embargo, esa parte eléctrica es la que va a hacer que se comporte como vamos a hacer ahorita, ¿ya? Para eso vamos a representar al sodio como un cuadradito de color fucsia y al cloro lo vamos a representar con una esfera o un círculo, ¿ya? Que cuando estarían separados estarían así, ¿no? Separados. Entonces juntos es cloruro de sodio, separado sodio y cloro, ¿ya? Entonces pasaremos con el sodio. Ya vamos a poner ahí una molécula de sodio y no se olviden que el sodio expresa carga eléctrica positiva. ¿Ya? El agua, si se acuerdan, expresaba un lado positivo, un lado negativo. Y se acuerdan, el lado negativo del agua es hacia el lado del oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, como cargas eléctricas contrarias se atraen, entonces si el sodio es positivo, lo que va a traer es la parte negativa del agua, que es el oxígeno. Entonces, los oxígenos los dibujaremos aquí de esta manera, más o menos, serán los que se atraen hacia lo que es el sodio, ¿ya? Vamos a dibujar con sus hidrógenos, ¿ya? Bueno, vamos a dibujar más o menos así. No será perfecto mi dibujo, pero sirve. ¿Ya? Entonces, este oxígeno con estos dos hidrógenos forma una molécula de agua. Este con estos dos forma otra molécula de agua. Otra molécula con este y este con este y este. ¿Ya? Entonces, como ven, las moléculas de agua se han colocado alrededor del sodio, pero por el lado del oxígeno, ¿ya? Eso se debe a que son cargas eléctricas contrarias.
Ahora, ¿qué va a pasar con el cloro? Ya, el cloro, que es negativo, lo vamos a colocar por acá, más o menos, ¿ya? Y no se olviden que como es negativo, se tiene que atraer con el lado positivo, que el lado positivo, ¿se acuerdan? Quedaba hacia el lado entre los dos hidrógenos. Entonces vamos a dibujar acá, más o menos así, a ver, ya, más o menos por acá. Un oxígeno por acá, otro oxígeno por acá y uno más por acá. Y entonces esta sería una molécula de agua, esta sería otra molécula de agua, ahí, y la última molécula de agua ahí. ¿Ya? Bien, entonces, como las cargas eléctricas positivas quedan entre un punto entre los dos hidrógenos, ¿se acuerdan? Entonces esa parte positiva que queda entre los dos hidrógenos se va a traer a la parte negativa del cloro, ¿no? Ahora, al ocurrir eso que están viendo, ya, si se fijan, se ha formado como si fuesen dos cárceles, si ustedes quieren, que rodean a lo que es el sodio y a lo que es el cloro. Al hacer eso, no dejan que se vuelvan a unir y así se disuelven. O sea, la disolución es cuando las moléculas se separan y no se las deja juntar de nuevo. En este caso, el cloruro de sodio, que es la sal, está formado por cloruro de sodio, se separan y el agua no les deja que se vuelvan a juntar, ¿no? Y así estará mientras el agua está ahí. Si el agua se va evaporando, la sal otra vez se va a empezar a formar porque el cloruro de sodio otra vez se va a empezar a juntar. Y eso ustedes pueden probarlo incluso. Ustedes pueden disolver agua en un vaso, ya con harta sal, y déjenlo ahí. Y van a ver que después de unos días el agua se empieza a secar y la sal vuelve a aparecer. ¿Ya? Bien, entonces así se disolverían lo que son las sales, ácidos y alcalinos. ¿Ya? Y en la naturaleza, los minerales se encuentran principalmente en forma de sales. Y eso explica por qué la tierra, han visto, o lo que es las rocas, se van disolviendo en agua. Ya, ahora, nosotros, nuestro cuerpo, tenemos también varios minerales, lo que son el sodio, el potasio, cloro, magnesio, calcio, hierro, zinc, bueno, y muchos más, que se disolverían en nuestra sangre, en nuestros líquidos, de esa manera que acaban de ver ahorita. ¿Ya? Ahora, otro detalle también que hay que entender es que la velocidad a la que se disuelven las cosas no siempre es la misma. Por ejemplo, si ustedes disuelven sal, ustedes saben que con una vueltita ya se disuelve facilito, porque eso... Bueno, entonces, como decía, no todo se disuelve a la misma velocidad, sino hay cosas que disuelven más rápido y otras más lento, ¿no? Por ejemplo, la sal, como decía, ustedes pueden agarrar la sal y en lo que le dan una vueltita ya desaparece, ya se disuelve. En cambio, por ejemplo, si usásemos yoduro de potasio, que también es una sal, tarda 4 horas en disolverse, ¿ya? Entonces tarda mucho más, tendrían que estar batiendo ahí por 4 horas para que se disuelva, ¿ya? Entonces los tiempos varían. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tardan las sustancias? Pues hay sustancias que pueden tardar mucho. Por ejemplo, un clavo, que es de hierro, ¿se disuelve en el agua? Pues sí, se disuelve, pero no lo va a hacer rápidamente, ni siquiera en días, sino en meses o años incluso. Y eso dependerá mucho, incluso hasta de la temperatura, ya que se ha visto que cuando se le da más temperatura, más rápidamente se disuelven las cosas, ¿ya? Entonces, hay sustancias que van a disolverse en agua así, pero lo que cambiará serán los tiempos, ¿ya? Unos tardarán poco y otros mucho. Y es por eso que van a ver que los ríos, conforme van discurriendo por el suelo, cuando pillan un suelo que se disuelve más rápido, pues lo corren más rápido. En cambio, si es
uno que es más lento, entonces las rocas, ¿no?, tardan en disolverlo y por lo tanto por eso a veces tardan años en hacer que estos se separen o cambien de forma. Bueno, entonces estos serían los compuestos ionizables. ¿Ya? El siguiente grupo serían los compuestos polares. ¿Ya? Los compuestos polares serían los compuestos que no hacen lo del anterior grupo, o sea, no liberan iones, ya no van a liberar iones, ya, pero expresan carga eléctrica, ya. Eso se debe a que pueden expresar moléculas, ya, que expresen electricidad, principalmente el oxígeno y el hidrógeno, y por lo tanto pueden hacer enlaces de hidrógeno. ¿Ya? Las moléculas que hacen esto son, como ven, los alcoholes, los aldehídos y las cetonas. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver un ejemplo. Ya, tenemos el alcohol. Ese va a ser el alcohol etílico. ¿Ya? Va a ser lo cortito. Que es el alcohol con 2 carbones. Es el alcohol etílico. Ese que ven es la fórmula del alcohol etílico. Ahora, si ven, lo dibujamos así, ya esto le llamamos hidroxilo. En realidad esto está separado, ¿ya? Y la forma real de eso es que está así, ¿ya? De esa forma. Ahora, si ustedes se dan cuenta acá, esta parte es como si fuese la mitad de la molécula del agua, ¿ya? Este oxígeno tiene sus mismas propiedades. Puede seguir atrayendo a 2 hidrógenos, como vimos cuando hablamos del enlace de agua. Y este hidrógeno se puede atraer a un oxígeno. Es más, esto mismo hace que ellos se mantengan unidos, ya que si yo tuviese otra molécula de alcohol, esa molécula de alcohol la puedo poner, pongámosle acá, la vamos a poner en otra dirección, ya. Así. Ya. Por eso. Bien, ahora sí. Ya, entonces, aquí tenemos otra molécula de alcohol. Ya, la misma en realidad se fija, ya, pero sucede que se van a atraer a partir del ácido hidrógeno. Entonces, este oxígeno atrae al hidrógeno así. Y pudiésemos poner aquí otra molécula de otro alcohol, ¿no? Este oxígeno puede atraer otra molécula de alcohol, otra acá y así, ¿no? Igual como pasó acá. Y es lo que hace que ellos se mantengan unidos y es lo que hace también que el alcohol, perdón, se comporte como un líquido, ¿ya? Ahora, acuérdense que disolver era separar y no dejar que se junten, como vimos en el anterior ejemplo. Entonces, aquí yo puedo separar a estas 2 moléculas de alcohol, no dejar que se vuelvan a juntar usando el mismo enlace de hidrógeno. Significa que voy a poner moléculas de agua entre estas, ¿ya? Las moléculas de agua esta vez las dibujaremos con amarillo. Ya, entonces aquí pondremos una molécula de agua. Ya, ahora, anteriormente estaban unidas, ahora están separadas, pero esa molécula de agua
¿Y por qué la separa el agua? Porque hace el mismo enlace que hemos hablado hace rato, el enlace de hidrógeno. Este oxígeno atraerá a esta molécula de hidrógeno y este hidrógeno se atraerá a este oxígeno de acá. Y al hacer eso lo separa. Es más, podemos ir metiendo moléculas de agua, poner una de acá, otra molécula por acá, así, ¿no? Y al hacer eso, no dejaríamos que estas moléculas de alcohol se vuelvan a juntar. Y al hacer eso, las estaríamos disolviendo, ¿ya? Entonces, estos compuestos se disuelven gracias a que mantienen el mismo enlace que usa el agua, ¿ya? Como están viendo. Entonces, como usa ese mismo enlace, entonces eso es lo que hace que se puedan disolver en agua, ¿ya? Bien, ahí entraría, por ejemplo, el azúcar. Y el azúcar contiene aldehídos, cetonas y alcoholes. Entonces, así es como, por ejemplo, el azúcar se disuelve en el agua. ¿Ya? Luego tendríamos los compuestos apolares. Los compuestos apolares son compuestos que no hacen ninguna de las dos cosas que hemos visto en los dos anteriores grupos. Son moléculas que no pueden separarse liberando iones y tampoco tienen forma de expresar carga eléctrica como el anterior grupo. Por lo tanto, son apolares. Y este grupo sería el único grupo que no se puede disolver en agua, ¿ya? Generalmente son los hidrocarburos, ya estamos hablando ahí de petróleo, gasolina, queroseno, diésel, jet fuel, etcétera, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, le estoy dibujando, el butano, ya es el butano, ya se acuerdan, formado por 4 carbones. Esta molécula no se separa como el primer grupo, tampoco tiene oxígenos y por lo tanto no puede hacer lo mismo que el anterior grupo, ¿ya? Y estos no se disuelven en agua. Y si alguna vez se le agarró gasolina, saben que esa gasolina no sale de la mano, ni aunque se laven con un montón de jaboncillo. Simplemente hay que dejar que se evapore y se vaya, ¿ya? Porque no se puede disolver de ninguna manera por el agua, ¿ya? Eso sería entonces este grupo, los hidrocarburos, ¿ya? Pertenecerían al grupo de los apolares. Luego tendríamos los compuestos anfipáticos. Ya los compuestos anfipáticos son compuestos que se pueden disolver en agua y también puede que no se disuelva. De ahí el nombre de anfipáticos, ¿ya? Significa que a veces lo hacen y a veces no, ¿ya? Se comportan de las dos maneras, ¿ya? Eso se debe a que estas moléculas van a tener una porción, ¿ya? Que se atrae el agua, que se va a llamar porción hidrófila, y otra que le huye al agua, que se llama porción hidrófoba, ¿ya? Bien, las moléculas que pertenecen a este grupo son los lípidos, ¿ya? Les voy a dibujar un lípido rapidito y les vamos a ver cómo los representamos gráficamente, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar un lípido. Esto vamos a ver en el tema de lípidos, pero para poder entender lo que vamos a ver acá, ¿ya? Este es un lípido llamado acilglicerol. Los acilgliceroles son moléculas formadas por un alcohol como el glicerol, que es el que estoy ahorita dibujando justamente. Y cualquier ácido graso. Ya, entonces hasta ahí sería el glicerol. Ya, me falta un 2 acá. Ya, bien, y ese sería el glicerol, pero a cualquiera de estos OH hidroxilos se le puede unir una molécula de un ácido graso. Ya, lo vamos a unir justamente ahí. Aquí se uniría. Ya, y lo que os voy a dibujar ahora es un ácido graso enlazado ya a esta molécula.
¿ya? Vamos a hacerlo un ácido graso corto, el más pequeño, que es el ácido butanoico. Ahí está. Ya, entonces, eso es un lípido. Ya, ahora, esta molécula tiene esta parte de acá que se atrae al agua. Esa es la porción hidrófila, que se llama, la que se atrae al agua. Y tiene la otra porción, esta de acá, que es la porción hidrófoba. Eso significa que le huye al agua. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, esta primera parte quiere disolverse en agua y esta otra no quiere. ¿Ya? Ahora, todo eso lo vamos a representar con un círculo, la parte hidrófila, la que se trae al agua, y la que le huye al agua lo vamos a representar con una colita. Así. ¿Ya? En algunos libros lo representan con dos colitas, ¿no? Así. Pero para hacerlo práctico, nosotros lo vamos a hacer solamente con una. ¿Ya? Bien, entonces vamos a suponer que tengo agua. Ya, eso es la superficie del agua. Y ahí pongo estas moléculas. Estas moléculas se van a organizar de tal manera que la parte hidrófila, que es la que se atrae al agua, ya quede hacia el lado donde está el agua. Y la hidrófoba, que le huye, va a estar al lado contrario. Entonces las moléculas se van a organizar de esta manera, de tal manera que la parte que se atrae al agua está hacia el lado del agua y la que le huye se queda al otro lado. ¿Ya? Eso va a hacer que formen una capa de moléculas organizadas, como ven, sobre la superficie del agua. ¿Ya? Pero solamente la primera capa, porque las siguientes, las moléculas ya están ya en desorden. Ya ahí ya no importa cómo se encuentren, están en todas las formas que ustedes quieran. Entonces solamente la que esté en contacto con el agua hace eso, porque tiene la parte que se trae el agua. Ahora, estas moléculas se podrán disolver, como decía, en agua o no, dependiendo de cuál de las dos es más fuerte. Si la hidrófoba, que es la que le huye al agua, es más fuerte, entonces va a pasar lo que están viendo en la imagen. Prácticamente estas moléculas van a flotar en el agua. ¿Ya? Y esto que ustedes han visto, por ejemplo, con el aceite. Si ustedes ponen aceite al agua, ustedes saben que ese aceite va a empezar a flotar, porque justamente el aceite es de este tipo de moléculas. ¿Ya? Le va a huir y entonces va a estar así en la superficie. Pero sucede que también puede ser que tenga más fuerte la parte hidrófila. Y para eso tienen que ser como el anterior, junto con un alcohol, o de repente que tengan un metal como el sodio o el calcio. Al hacer eso, serían más fuertes y se atraerían dentro del agua. Y lo vamos a jugar con otro color, con el color fucsia. Entonces, las moléculas que es más fuerte, su porción hidrófila, cuando entra en contacto con el agua, como es más fuerte, eso jala a la molécula dentro del agua. Y ya no está en la superficie. Y van a estar dentro del agua y ahí se organizan formando unas estructuras que le llamamos micelios, en el cual la parte hidrófila queda hacia afuera, ¿ya? Y la parte hidrófoba queda hacia adentro, como si fuesen una burbuja. Bueno, en realidad una burbuja es eso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces las moléculas estarían así, formando esas esferas, que son a nivel ultramicroscópico, de tal manera que la parte hidrófila, que es el círculo sobre nuestro dibujo, quedaría hacia afuera, y la hidrófoba que le huye hacia el centro. ¿Ya? Entonces las moléculas que pueden hacer esto entrarían ahí. Pero aquí es lo interesante. Sucede que si yo pongo una mezcla de los dos que ven acá, estas moléculas que no podían disolverse, que estaban en la superficie, ahora se van a meter acá adentro. ¿Ya? Y de esta manera se puede disolver en agua. ¿Ya? Ahora, el aceite y el agua se juntan. ¿Ya? Normalmente siempre te dicen el agua y el aceite no se juntan, ¿no? Y te dicen, esas personas son como el agua y el aceite, no se juntan. Bien,
pues lo interesante es que en bioquímica sabemos que sí se pueden juntar. Solamente hay que saber cómo. Si ustedes ponen un poco de aceite en agua, se pueden cansar de batir y nunca se juntará. Ya sabemos, no se van a disolver. Pero pónganle una gotita de cualquier detergente, puede ser Ace, champú, lavarropas, cualquier detergente, y hagan lo mismo, vuelvan a batir y van a ver que el aceite ha desaparecido, el aceite se ha disuelto, ¿ya? A esa mezcla de agua con aceite se le conoce con el nombre de emulsión, ¿ya? Y para que haya una emulsión tiene que haber un agente emulsionante, que es una molécula del mismo tipo, de la misma familia, pero que tiene la porción de hidrófila con más fuerza y por lo tanto se puede disolver en agua. Y eso haría que las que no se puedan disolver en agua se puedan también disolver, ¿ya? Y eso es importante entenderlo, ¿ya? Sucede que, por ejemplo, cuando ustedes lavan ropa, ¿ya? Usan Ace, ¿ya? Entonces se hace, ustedes lo baten en el agua y ya saben que se forma espuma. ¿Qué es esa espuma? Es esa estructura que les decía que se formó, pero que en su interior tiene aire. ¿Ya? Ahora, ustedes saben muy bien que conforme van lavando ropa, esa espuma desaparece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa estructura que tenía aire empieza a llenarse de estas moléculas que están acá. Se empieza a entrar ahí adentro y entonces rebota el aire. Y por eso desaparece la espuma. ¿Ya? Y se va volviendo más lechosa el agua y es porque estas grasas están acá adentro. ¿Ya? Ahora, en nuestro cuerpo tenemos mecanismos que hacen este mismo trabajo. Por ejemplo, la bilis es un detergente. Cuando ustedes comen algo con grasa, en su estómago se separa, igual como cuando están cociendo la sopa, en la superficie se va el aceite, igualito pasa en el estómago. Entonces, cuando eso pasa en el intestino, la bilis actúa como un detergente. Y esa es su función en realidad. Se mezcla con estas grasas y eso le permite que se disuelva en el agua ahí dentro del intestino para que podamos digerirlo, ¿ya? Ahora, lo otro interesante es que esta justamente estructura de estas moléculas que no dejan que se mezcle con agua es lo que hace a las membranas celulares, ya que las membranas celulares son unas bicapas lipídicas. Eso significa dos capas de esto mismo. Es como si agarrase estas moléculas y las colocase de esta manera, formando dos capas, ¿no?, de lípidos. Y entonces eso es la membrana celular. La membrana celular está formada por dos capas de lípidos y no deja que el agua pase de un lado al otro por la estructura que toma. ¿Ya? Por eso es importante comprender a estos compuestos. Entonces los llamamos anfipáticos. Ya saben que son compuestos que a veces se disuelven en agua y a veces no. ¿Ya? Y lo que hace que se pueden disolver depende de dos cosas. Uno, del tamaño, ya que se ha visto que cuanto más grande, más difícil que se disuelva en agua, porque ahí va a ganar la porción hidrófoba. Y la segunda, si contiene un alcohol o un metal, ya que si tiene alcohol o metal, va a ganar la hidrófila y entonces se disolverá en agua. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a lo que es el agua como solvente. Ya han visto que el agua puede disolver cualquier cosa, incluso los aceites, solamente hay que saber cómo. Bien, y bueno, para terminar por hoy, ya, porque hoy día se venía un poquito más temprano, porque tengo que ir a hacer un asunto al instituto. Ya, entonces, vamos a terminar con esto, ya, y de ahí nos vemos el lunes. Por si acaso, el cuestionario ya se lo publiqué hoy día, ayer me había olvidado publicarlo, así que lo publiqué hoy, y está abierto hasta el lunes. ¿Ya? Así que pueden hacerlo con calma, ¿ya? No se desesperen en hacerlo, estudien y háganlo, ¿ya? Bien, por si acaso, por si no les ha llegado, el día de mañana voy a dar un seminario sobre atención del parto de urgencia, ¿ya? Si tienen consultas sobre eso, pueden comunicarse en grupo con el encargado o con Edgar de marketing, les voy a explicar mejor cómo es, ¿no? Pero es un tema que yo suelo dar y que generalmente a la mayoría le gusta y lo doy solamente una vez al año. El detalle es que después se enteran y me preguntan,
cuando lo voy a dar, ¿no? Entonces, para que no se lo pierdan, por si acaso, por si les interesa, si no, no hay ningún problema. Bien. Entonces, para entender qué es el agua como electrolito, primero hay que saber qué es un electrolito, ¿ya? Un electrolito es una sustancia que permite el flujo de electrones, ¿ya? En otras palabras, permite el paso de electricidad, ¿ya? Porque sucede que la electricidad, como ustedes la conocen, no es nada más que el flujo de electrones, ¿ya? Pero para que los electrones se puedan mover, se necesita que hayan moléculas con las dos cargas, o sea, moléculas con carga positiva y moléculas con carga negativa, como lo que vimos ratito, el sodio y el cloro, ¿no? Cuando hablamos del cloruro de sodio, ya el sodio es positivo y el cloro es negativo, de tal manera que los electrones van a ir saltando del positivo al negativo, del negativo al positivo, del positivo al negativo, así sucesivamente. Y ese movimiento de electrones es lo que conocemos como electricidad, ¿ya? Ahora, el agua como molécula, así como la conocen, ese H2O, ¿ya? No permite el flujo de electrones, ¿ya? Por lo tanto, el agua, en teoría, no permite el paso de la electricidad, ¿ya? Entonces, pero para que eso ocurra, el agua debe ser 100% pura, 100% pura, para que así ya no pase electricidad a través de esa agua, ¿ya? Ahora, sin embargo, si en esa agua yo disuelvo cualquier sustancia que haga lo que les mencioné hace rato, como la sal, entonces la electricidad se movería por esa agua, ¿ya? Entonces, para que esa agua pueda permitir paso de electricidad, tiene que tener disuelto electrolitos, como el sodio, el potasio, el cloro, magnesio, etc. Porque la electricidad se moverá a través de ellos, no a través del agua, sino a través de ellos. En la naturaleza no existe agua 100% pura, aún la de la lluvia, por si acaso, ¿ya? Porque hasta la lluvia tiene ácidos disueltos, como el ácido carbónico y el ácido nítrico, así que no es 100% pura. Por lo tanto, el agua en la naturaleza, como se la conocen, siempre deja pasar el agua, porque tiene electrolitos disueltos. Y nuestro cuerpo no es la excepción. Dentro de nuestro cuerpo están disueltos el sodio, el potasio, el cloro, magnesio, ¿ya? Y por eso la electricidad puede pasar por nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, ya están viendo que los electrolitos son esto, ¿ya? Bien, ahora, la molécula del agua en sí se puede disociar, puede hacer un proceso que se llama disociación, que es lo mismo que vimos ratito con la sal, pero lo vamos a dibujar acá. Ya sabemos que la molécula es H2O, ¿no? Esa es la molécula H2O. Pero esta molécula se puede disociar, eso significa que se puede separar y también puede volver a como estaba antes. Y cuando se separa, me va a dar un hidrogenión, que en realidad el hidrogenión es el hidrógeno en forma de ion, o el ion hidrógeno, que es el hidrógeno suelto, más un hidroxilo, que también se encuentra en forma iónica, ya que el hidroxilo es el OH, ¿ya? Que expresa carga eléctrica negativa. Esta disociación que ven no es algo frecuente, pasa de forma rara, pero ocurre todo el tiempo. Ya significa que si yo tengo, vámonos así, 100 millones de, vamos a poner un puntito ahí para separar, 100 millones de moléculas en forma de H2O, por cada 100 millones de estas moléculas en forma de H2O, voy a tener una que ha hecho lo que están viendo ahí, de tal manera que tendría un hidrogeno y un hidroxilo al mismo tiempo, por cada 100 millones de moléculas de agua. Ahora, el detalle está que estas moléculas de acá se comportan como electrolitos y pueden dejar pasar electricidad. Entonces, el agua 100% pura, por decir el rato, en teoría, no debería dejar pasar la electricidad. Sin embargo, ocurre esto por cada 100 millones, por lo tanto permite un paso de una cantidad muy pequeñita de electricidad. Ya, no lo van a hacer, pero sería así. Si yo pusiese
en una tina un agua y ahí le pongo un cable de electricidad. Si esta es agua 100% pura, ustedes pusieran ahí su mano, no se electrocutarían, pero sentirían un cosquilleo, o cuando a una vez han agarrado la ducha o una pila, esa sensación de electricidad, pero bien suavita, porque pasaría, pero muy poco. Claro que si a esa misma agua le pongo una sal, me electrocuto en ese momento, porque están viendo que la sal permite el paso de electricidad. ¿Ya? Entonces, ya a eso se refiere. Ahora, ese es un término que usamos bastante en salud. ¿Ya? Y como en el cuerpo tenemos montones de electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio. Entonces, cuando hablamos de electrolitos nos referimos a estas moléculas. Sin embargo, cuando decimos electrolitos, nos referimos principalmente al sodio, el potasio y el cloro. ¿Ya? Esos tres. Ya, principalmente eso. Pero no se olviden que hay otros más. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, hay un desequilibrio hidroelectrolítico, ya una pérdida hidroelectrolítica, cosas así, nos estamos refiriendo a una de estas tres moléculas, sodio, potasio o cloro, que son electrolitos. Significa que permiten el paso de la electricidad ya a través de lo que es el agua. Bien, chao chicos.